Hablemos de la gobernabilidad del presidente Petro. Sí, señor Juan Pablo, saludamos a esta hora al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Senador, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Camila, muy buenas tardes. Un saludo a los oyentes, saludo a Juan Pablo y a todos los compañeros que nos acompañan del Congreso. Muchas gracias, senador. ¿Usted cree que se le acabó la gasolina al gobierno del presidente Gustavo Petro y como han dicho desde otros sectores, que él debería renunciar? Primero, para este momento, sí creo que se quedan sin gasolina. ¿Por qué? Porque es un momento en el que debe primar la sensatez, debe primar la calma y el gobierno, antes de avanzar con una agenda tan ambiciosa en el Congreso de la República, debe dar mensajes claros de respuestas a tantos interrogantes que han surgido después de oír estas grabaciones del ex embajador Armando Benedetti y la jefa de gabinete Laura Sarabia, para que los colombianos podamos avanzar en una agenda tan importante que hoy tiene el país en materia de inseguridad, de desaceleración económica, de reformas vitales, que aunque no estemos de acuerdo, la salud requiere reformas, el sistema pensional, nuestro régimen laboral requiere reformas, pero antes que avanzar en todas estas reformas, requiere que el gobierno, con sensatez, sin provocación, sin soberbia, le dé explicaciones y respuestas a todos estos interrogantes que hoy todos los colombianos estamos preguntándonos. Es ¿por qué el ex embajador dice sé bastante como para acabar con el mundo? ¿O es que quieren que diga quién puso la plata en la costa? Son esas preguntas que los colombianos necesitan saber respuestas antes de avanzar en una agenda que es bastante ambiciosa en el Congreso de la República. Si debe renunciar o no, pues yo pienso que con las respuestas que tengamos de todas estas preguntas, si resulta que hay recursos ilegales o mafiosos en estas campañas, pues claro que el presidente debe renunciar. Senador, no se me vaya, ya volvemos con usted porque también saludamos al senador Inti Asprilla de la coalición Centro Esperanza. Senador, muy buenas tardes, mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W y le hago la misma pregunta. ¿Usted cree que se le acabó la gobernabilidad al presidente Gustavo Petro? Sí, senador Inti. Sí, muy buenas Adelante, por tardes. favor. Bueno, pues a ver, lo primero que hay que dejar absolutamente claro es que esto es una situación que debe ser aclarada lo más rápido posible. El presidente Gustavo Petro lo ha dicho desde la noche. El señor Benedetti tiene que profundizar en sus declaraciones, en esos audios que son filtrados al parecer por él mismo a semana. Y lo que yo tengo la tranquilidad es que estoy absolutamente seguro que el presidente es incorruptible y tendrá de todas maneras el país que conocer la verdad de lo que está pasando y de estas actuaciones por parte del ex embajador Benedetti, que indudablemente reacciona así porque el presidente no accede a un chantaje por parte de él. Senador, no se nos vaya, ya volvemos con usted. Saludamos a esta hora a la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Senadora, muy buenas tardes, mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. ¿Y usted cree que el gobierno ya no tiene gasolina para poder impulsar todas esas reformas? Ya vimos que el presidente de la Cámara dijo que va a suspender el trámite de varias de las reformas que está impulsando el gobierno. Senadora María José Pizarro. Senadora. No. No, no está María José Pizarro. Es la segunda vez que nos pasa esto, ¿no? Sí, señor, pero me dicen que ya estaba No conectándose, está pero... conectada. Bueno, vuelvo con el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Senador, usted nos señala que el presidente tiene que renunciar, pero ¿qué tan fácil es decir eso? Porque es que si renuncia el presidente Petro, pareciera que desde la oposición lo ven como si inmediatamente se fueran a convocar elecciones y eso no es así. Si se va el presidente, quien sigue es Francia Márquez, ¿o no? Sí, Juan Pablo, pero si está aprobado, si llega a aprobarse que recursos ilegales financiaron la campaña, como lo dice el ex embajador de Colombia en Venezuela, que estuvo muy de cerca en toda la campaña al presidente de la República, y dice que él puede decir quién puso la plata en la costa y que todos terminarían en la cárcel o que sé bastante como para acabar con el mundo, es sumamente grave para la legitimidad de este gobierno. Es sumamente grave para la democracia, pero sumamente grave también para la gobernabilidad.
y por encima de los gobiernos están los colombianos y el país. Y requiere de sensatez en este momento para que no pueda avanzar. Y los colombianos de la misma manera que se den las respuestas a todo esto. Si los colombianos sabremos la verdad de quién estuvo detrás de la financiación y resultan recursos ilegales, no le queda otra al presidente de la República sino renunciar. Yo no he hablado de nuevas elecciones. Claro, seguiría la vicepresidente Francia Márquez, que obviamente también tendría que darles explicaciones qué conocimiento tuvo o qué relación tuvo de todo este escándalo. Y según eso, podríamos avanzar, pero después de estar en este limbo en el que Colombia hoy se encuentra, en el clima político, es imposible avanzar en una agenda social, es imposible hablar de la política de seguridad que están viviendo los gobernadores y los colombianos en todo el territorio nacional cuando el gobierno está dando explicaciones, cuando el ministro de Defensa está dando explicaciones sobre las chuzadas. ¿Cómo puede estar hablando de seguridad en los territorios si están dando explicaciones de todo este escándalo? Los colombianos requieren de respuestas para poder avanzar. Así no podemos tener un clima favorable para darle soluciones a los colombianos cuando el gobierno está dando explicaciones. Y para que pueda avanzar Colombia, pues requería de calma y la calma la daría, si se prueba todo esto, el presidente renunciando. Creo, Camila, que ya está la senadora Pizarro. Sí, señor. Senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, muy buenas tardes. Mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Y le quiero hacer la misma pregunta que les hice a los demás invitados. ¿Usted cree que el gobierno ya no tiene esa forma de gobernar, que ya no tiene gasolina con estos escándalos que ya son reiterativos? Bueno, muy buenos días a Sigue la W. Un saludo a los compañeros de panel, a Ciro, pero especialmente a Inti y por supuesto a toda la audiencia un gran abrazo. Nosotros definitivamente tenemos un mandato que nos entregó la ciudadanía, que nos entregaron más de 11 millones de personas honestas que creyeron en este proyecto político. Por supuesto que tenemos que actuar con el máximo de responsabilidad, que tenemos que en este momento darle seguridad democrática a la ciudadanía, proteger, por supuesto, las instituciones, seguir gobernando, seguir adelante con los retos que nos hemos propuesto, porque en última son por estos retos que votaron millones de colombianos, pero definitivamente creo que estamos a 8 meses de haber empezado este gobierno y por lo tanto quedan 3 años y 2 y 4 meses en los que por supuesto vamos a poder sacar adelante lo que nos hemos propuesto. Esto es sencillamente algo que tiene que ser atendido con la máxima urgencia por parte de la Fiscalía. Los responsables tienen que asumir las consecuencias en su totalidad. Nuestro proyecto político es un proyecto que tiene una historia muy dura detrás, de exterminios, de asesinatos, de persecuciones, de amenazas, de chuzadas, y nosotros definitivamente no vamos a conectar con ningún tipo de práctica que vaya en detrimento ni del proyecto político ni de lo que nosotros consideramos es un comportamiento ético en la gobernanza. Senador Inti Asprilla, ya volvemos con usted, senadora María José Pizarro. Senador Inti Asprilla, ¿se equivocó Gustavo Petro a la hora de decidir recibir en su campaña y en las toldas del Pacto Histórico a Armando Benedetti? Mira, el problema es que al momento de tomar decisiones uno no puede saber el desenlace que esas van a tener. Indudablemente, pues con lo que tenemos hoy en día, hay un saldo pedagógico para todo el proyecto progresista, y es que recibir personas como Armando Benedetti, que al parecer estaba más en el proyecto por una ansia de poder que por sentirse verdaderamente identificado con él, termina trayéndonos consecuencias tan graves como las que estamos viviendo en este momento. Yo insisto, pues con María José conocemos el gabinete, las personas con las que hemos luchado durante décadas, no las personas que llegaron al final para tratar de, digamos, beber de las mieles del poder. Y en esas personas tenemos la tranquilidad que no se van a meter en nada ilegal. Ahora, sí es absolutamente necesario clarificar esta situación lo más rápido posible, pero hay que clarificarla, vamos teniendo una seriedad en el debate. Y dando los elementos que hay tanto un lado como del otro. Sí resulta, digamos, bastante complejo. La semana pasada, nosotros como personas que rechazamos toda la vida las chuzadas, cuando se hizo ese anuncio por parte del fiscal, estábamos completamente escandalizados.
pero cuando uno empieza a ver el caso más en concreto y analizar las características concretas de lo que ocurrió, uno se da cuenta que la tesis que por parte del gobierno se haya infiltrado a alguien en el clan del Golfo para que dé una información a un policía y que después entonces precisamente la fiscalía, quien es quien ordena la interceptación, se da a las manos así como así. O sea, mire lo que pasa, la fiscalía no acepta que ella da la orden de la interceptación y se va haciendo un salto, digamos, casi malabaresco al tratar de decirle a la ciudadanía que nosotros estamos ordenando chuzada. Entonces yo creo que esto amerita unos debates con mucha seriedad, con mucha tranquilidad, pero analizando todo en su conjunto y no simplemente quedarnos en el titular Sí. o en audios Juan Pablo, si me permite. que, sí, ya va, bueno, con audios que, pues al parecer es el mismo Benedetti quien filtra. Entonces, claro que yo no tengo miedo a enfrentar esto y mire que en eso sí concuerdo con Ciro. Yo sí creo que es absolutamente necesario que el país le dé prioridad a esclarecer lo que pasó y que el señor Benedetti dé las explicaciones, no solamente filtrando, sino diciendo, bueno, ¿qué entró a la campaña? A ver, porque es muy raro que saca un audio y al otro día dice que no, entonces sí, queremos que haya una certitud y una investigación a profundidad sobre todo lo que pasó. A ver, senador, permítame, voy con Ciro Ramírez y le tengo una pregunta a María José Pizarro. Se la voy anticipando, senadora, porque hay mucha gente que ha hecho el paralelo entre esto que está pasando con el ex embajador Benedetti y lo que ocurrió con la ñeñe política. Dicen, ¿por qué razón en su momento no se le pidió la renuncia o no le pedían la renuncia a Duque? Y ahora sí hay muchos que se le están pidiendo a Petro. Le dejo esa pregunta en punta. Voy con Ciro Ramírez, que quería hacerle una interpelación al senador Inti Asprilla. Adelante, senador. No, Juan Pablo, es que usted dice por qué dejaron entrar a Armando Benedetti o si son las personas o terceros que entraron a lo último en la campaña. Y entonces yo creo que ahí estamos equivocándonos porque esto no se debe analizar de manera Actíveme la aislada. cámara, senador, para poderlo ver, por favor. Esto no se puede ver de manera Gracias. aislada, Juan Pablo. ¿Por qué? Si nosotros pegamos esto con el escándalo del hijo, con el escándalo de los mejores amigos como Máximo Noriega, si pegamos esto con el contratista de la alcaldía de Bogotá que hoy se encuentra fugado, que fue el responsable del fajo de billetes en la bolsa, si pegamos esto a todos los nombramientos que ha dado la esposa del presidente de la República y que nuevamente su nombre se menciona en las grabaciones entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, diciendo que ella es la responsable del nombramiento de Laura Sarabia. Entonces diríamos entonces todos los mejores amigos, hasta la familia, termina siendo responsable, entonces tampoco es que sean los terceros que llegaron de última de la campaña. Esto no se puede ver de manera aislada, porque si vamos a ver, esto va en línea con lo del hijo, con lo de su mejor amigo de Atlántico, Máximo Noriega, con el contratista del video de los fajos de billetes. Y entonces aquí no podemos pretender que solamente son terceros. Esto va compaginado a una serie de escándalos que llevamos 10 meses en el que el gobierno se la pasa defendiendo y vemos un desgobierno y vemos que quedamos esperando respuestas y a muchos interrogantes donde el gobierno se lava las manos. Y también, Juan Pablo, tengo que decir esto, con esto termino, creo que no es la manera como el presidente salió anoche a decir que no están inquietos. Creo que ese mensaje provocador es la peor manera de afrontar este escándalo y creo que el gobierno es el que debe generar tranquilidad a los colombianos, debe dar mensajes de sensatez y tranquilidad, que está dispuesto a ponerle la cara y a darle las respuestas que los colombianos hoy esperan. Bien, senador, voy entonces senador Ciro, pero una interpelación también, Juan Pablo. Pero rápido, porque yo quiero ir con María José Pizarro. Sí, solamente el presidente tiene que dar explicaciones. El fiscal no tiene que dar explicaciones. El fiscal no tiene que dar explicaciones sobre los indicios que empieza a haber sobre una manipulación a la opinión pública, diciendo a la opinión pública que el gobierno es capaz de chuzar. Al fiscal le hemos criticado en todos los tonos su ausencia de contundencia con el clan de Golfo. Y sale un informante del clan del Golfo a decir, uno no sabe de qué manera, a decir que toca interceptar las comunicaciones de la niñera de Laura Sarabia. La fiscalía no cumple con su deber de verificación y como por arte de magia, el mismo policía dice, oiga, me metí uno embuchado con esto a los 3 días, dura 7 días escuchando más, y ahí sí el fiscal no tiene que dar ninguna explicación. O sea, yo creo que acá
tratemos las cosas de una manera ecuánime. Todo el mundo tiene que dar explicaciones Sí. y lo que tenemos que hacer es un debate en el cual tanto el gobierno, el presidente y el mismo fiscal y el señor Benetti, todo el mundo tendrá que dar explicaciones, pero no tratar de poner las cosas solo en un lado y Sí. evadir las responsabilidades que Bien, hay del otro. por eso estamos pendientes además de qué va a decir el fiscal en el foro de los departamentos de la Federación de Departamentos. Según me informa Jenny Angarita, que está allí pendiente, por ahora no ha hecho referencia al caso, únicamente ha hablado del tema de seguridad en las regiones. Vuelvo con la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, porque claro, uno está viendo, particularmente en las redes sociales, senadora, que hay muchas personas de la oposición que están diciendo renuncie, renuncie, renuncie. Por supuesto, desde el lado del petrismo, pues le están diciendo esto es un absurdo, ¿cómo así? No le piden la renuncia, le piden la renuncia a Petro y no se la pidieron a Iván Duque cuando se reveló la ñeñe política. Sin embargo, senadora, no hay una diferencia entre la ñeñe política y esto que estamos viendo por un elemento, y es que la ñeñe política fueron unas grabaciones y unas informaciones que se conocieron, pero que no tenían el peso de que aquí está hablando en lo que se ha conocido una persona que hizo parte de la campaña, como lo es Armando Benedetti, que hizo parte del gobierno, como fue Armando Benedetti como gobernador. Es decir, ¿hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro? ¿O usted cree que es lo mismo? Pues mira, lo primero es que nosotros hemos exigido una investigación serias, investigaciones absolutamente serias y contundentes en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y la infiltración de dineros irregulares en las campañas. Nosotros lo hemos denunciado y no ahora, no ahorita en medio de esta coyuntura, sino que ha sido una denuncia histórica. Así que lo que nosotros estamos pidiendo es que, por supuesto, esto se investigue y se investigue con celeridad, con prontitud, pero también con Va, absoluta imparcialidad, porque lo que no puede pasar es que casos precisamente como los de la ñeñe política, con pruebas absolutamente contundentes, fíjate tú lo que dijo Mancuso hace unos días, precisamente en la Jurisdicción Especial de Paz, no se investiguen con celeridad ni con la misma contundencia. Aquí tenemos que erradicar un mal de la sociedad colombiana, vamos a decir, una pandemia en la sociedad colombiana, y tienen que salir los responsables. De parte nuestra, nosotros no tenemos mínima, digamos, el más mínimo atisbo de querernos escudar de ninguna manera. Lo que estamos pidiendo es que se investiguen. Nuestro proyecto es un proyecto honesto y aquí estamos cientos de dirigentes políticos, cientos de dirigentes sociales que no conectamos ni vamos a conectar con este tipo de prácticas. Esas son precisamente las líneas rojas frente a las cuales nosotros actuamos cuando propusimos un acuerdo nacional. Es decir, nosotros tendimos con amplitud, con apertura nuestra propuesta política, y esos sectores al parecer han traicionado al país, han traicionado el cambio y querían una cosa absolutamente distinta, que era el beneficio personal, y eso es lo que queda claro aquí, por se- ambición personal es que estamos en esta situación. Sí. Pero como no se cede ante los chantajes, entonces sencillamente tenemos que meter al país en una debacle en la que no hemos estado nunca, dígame usted, en la historia de los 200 años de vida republicana. ¿En qué momento hemos tenido que atravesar precisamente por una situación en la que se le esté pidiendo la renuncia a un presidente electo con 11 millones de votos? Esa es precisamente la vieja política. La vieja política es la que tiene mañas. La vieja política es la que ha hecho de las elecciones un mercado electoral. Esa es la vieja política y nosotros no conectamos con esto. Por supuesto que hay una gran incertidumbre sobre lo ocurrido que tiene que esclarecerse, pero no hay pruebas Sí. de nada en este momento, y por lo tanto lo que nosotros conocemos hoy son unos audios de Armando Benedetti en un monólogo absolutamente grosero, grotesco en su lenguaje, con unas formas que distan de nuestras formas. Entonces aquí no podemos por deducción exigir la renuncia de absolutamente nadie. Tiene que haber una investigación, y la investigación, eso sí, exigimos imparcialidad, porque como dijo el senador Inti Asprilla, nosotros lo que hemos visto es un fiscal que actúa de manera muy celera cuando le interesa, pero de una manera absolutamente, vamos a decir, ineficiente cuando no le interesa. es Cuando que, no le Juan interesa, Pablo, y sí. podría hablarle hasta de casos personales, el fiscal no hace absolutamente Ah. nada y no mueve un dedo
para investigar. Yo sí quiero saber, y yo quiero que se investigue en este país lo que dijo el señor Mancuso en la Jurisdicción Especial de Paz. No, aquí, Eso también senadora, tiene que mire, se investigarse. me viene a la cabeza un caso que además hemos insistido mucho aquí en Sigue la W, e incluso personalmente en las columnas en el diario El País, los problemas de inseguridad y delitos que se cometen en el norte del Cauca. La información que nosotros recibimos de las fuentes en esa zona es que las investigaciones no avanzan. Están los casos, pero no pasa nada. Mire, le leo rápidamente dos comentarios, Mauricio, para que vaya con su pregunta para el senador Ciro. Escribe @sin arandelas, numeral a Petro le pido que sea fuerte, mucha resistencia por sus votantes, por el pueblo, lo necesitamos firme contra el aparato miserable que lo quiere tumbar. Y dice @Pipe Ospinafalla, numeral a Petro le pido, numeral a Petro le pido que renuncie porque nos defraudó. Numeral a Petro le pido. Adelante, Mauricio. Senador Ciro Ramírez, yo también quiero preguntarle sobre el tema de las investigaciones. Siempre se pide que se investigue. En el caso de la ñeñe política se adelantaron algunas investigaciones en la Fiscalía, también incluso por algunas chuzadas y algunas interceptaciones ilegales. Y en este caso no es la excepción. También se está hablando de interceptaciones ilegales donde hay implicados algunos integrantes de la policía. Pero esas investigaciones siempre quedan en nada. Y ni hablar de lo que pasa en la Comisión de Acusaciones, que las investigaciones también se quedan ahí estancadas. ¿Usted cree que este gobierno va a pasar sus 4 años sin que se sepa toda la verdad? Pienso que acá, como comienza este escándalo, es que vamos a saber el resultado. Acá comienza es con personas muy cercanas al presidente de la República y es a través de ellos que creo que los colombianos podríamos saber como la verdad de todo esto que está detrás de lo que se ha escuchado en las grabaciones. Entonces yo pienso que aquí tenemos unas personas claras donde tienen conocimiento de noticias criminales, de financiamiento ilegal, de información que podría terminar todos en la cárcel, como lo dice el ex embajador. Entonces yo pienso que es a través de ellos, que son las personas indicadas que deberían hablar, porque es que aquí no está surgiendo el escándalo por terceros, está surgiendo es al interior del gobierno, personas muy cercanas, incluso su hermano que visitaba las cárceles, su hijo que supuestamente recibió recursos de mafiosos, la jefe de gabinete. Es que no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando sino de la jefe de gabinete o que antes se llamaba el superministro. Estamos hablando de la persona que estuvo al lado de él en el avión, como es hoy el ex embajador de Colombia en Venezuela. Entonces, pues yo solamente pido celeridad en las investigaciones, como en cualquier otra investigación, que los colombianos tengan respuestas de cualquier escándalo. Pero lo que sí tenemos que dejar claro, Mauricio, es que no puede ser que ahora está muy grave pedir la renuncia del presidente, pero yo recuerdo cuando bloquearon las calles y cuando salieron a marchar pedían la renuncia del presidente Duque. Imagínense en esa época un escándalo de esta magnitud, ¿qué hubieran hecho con el país y con las calles colombianas? Eso es lo que cabe hacerse la pregunta, porque yo recuerdo a muchos que hoy son gobierno o congresistas del sector político de gobierno, pedían la renuncia del presidente Duque por una reforma tributaria. Ahora imagínense qué estarían pidiendo si este escándalo hubiera sido en cualquier otro presidente. Dice Sí. perdóneme Paola, yo sé que va con su pregunta, dice hijo Gil 1, numeral a Petro le pido que cualquier argumento que pretenda mantenerlo en el poder es carecer de dignidad. Admitir conductas delictivas, mentirosas, engañosas es carecer de dignidad. Colombiano que tenga dignidad exige la renuncia de Petro, pero también dice Joel Barajas Q, numeral a Petro le pido, fuerza presidente, pese a los ataques sistemáticos por parte de la oposición, así como de los medios de comunicación de ultraderecha, Fiscalía y Procuraduría. De esta y otras que vendrán saldremos adelante. Numeral a Petro le pido, Paola. Sí, yo quiero preguntarle al senador Inti Asprilla sobre el tema de la gobernabilidad, que volvamos a hablar sobre el anuncio que hace unos minutos hizo el presidente de la Cámara, David Racero, de congelar por ahora el trámite de las reformas sociales del gobierno, que pues ya lo hemos dicho, es una de las primeras consecuencias de todo este escándalo, porque es claro, Inti, pues que nadie va a votar, incluso ya los verdes han dicho que se salen también de la coalición, muchos verdes, en medio de todo este tsunami político. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando por parte de ustedes, que son los que defienden al gobierno, para volver a reconstruir esa coalición? ¿Qué van a hacer? ¿Qué significa reconstruir esa coalición? Como lo dijo David Racero, ¿es repartir mermelada o cómo lo van a hacer? Bueno, vamos a disgregar las preguntas por partes. En primer lugar, digamos, el Partido Verde es una plataforma de una convergencia de tendencias políticas. Hay
algunos representantes y algunas representantes que, digamos, desde antes han esbozado su interés de declararse independencia y obviamente en esta crisis vuelven con esa tesis. Creo que son pocos, o sea, creo que son pocos comparado a lo que es toda la bancada de la Alianza Verde, y en ese orden de ideas no veo una posibilidad en lo inmediato que el Partido Alianza Verde se declare independencia, e incluso si estas personas quieren hacerlo, tendrían que hacerlo al interior de la Dirección Nacional, y ahí lo que yo observo hasta el momento es que la mayoría del Partido Alianza Verde, incluso personas que han sido, digamos, muy críticas del gobierno de Gustavo Petro, han dicho que lo que se debe guardar en este momento es algo de prudencia y esperar a que se desarrolle la situación. Ahora, gobernabilidad. Pues habría dos maneras de enfrentar esta crisis. Una sería seguir como si no hubiera pasado y seguir con la agenda del cambio. Yo creo que el presidente David Racero de la Cámara pues hace un análisis acertado, y es decir, oiga, lo primero que tenemos que hacer es demostrarle a la ciudadanía que nuestro proyecto no es un proyecto corrupto. Y en ese orden de ideas, lo primordial es demostrar que, primero, el gobierno no da órdenes de hacer chuzadas. No da órdenes de hacer chuzadas. Y también a mí sí me causa algo de curiosidad, porque precisamente cuando sale el escándalo de esta declaración del fiscal, uno lo toma absolutamente preocupado, descolocado, y cuando empiezan a aparecer elementos para demostrar que esa tesis del fiscal, según la cual el gobierno era una especie de parastado y ordenaba interceptaciones, ahí sí preciso sale este escándalo. Entonces, lo primero hay que ahondar muy seriamente en el fiscal. Yo no creo que si ahorita uno de los periodistas le digo con toda tranquilidad y con todo respeto solo nombraba a la policía. Yo creo que el fiscal del caso también tiene que dar explicaciones. El fiscal del caso sabía que existía ese informante. El fiscal del caso no cumplió con su deber de verificar la pertinencia de hacer las interceptaciones de ese informante. Y en esos días acá todo el mundo tiene que dar explicaciones, y en eso quiero ser absolutamente tajante y contundente. Todo el mundo tiene que dar explicaciones. Entonces, el Verde por el momento no hay ninguna mayoría manifiesta para que pueda declararse independencia. Hay una declaración por el momento de una congresista, la cual respeto, y ese es el Partido Alianza Verde, una convergencia de personas con ideologías a veces parecidas y a veces que se distancian. Lo segundo, tenemos absolutamente claro que esto hay que enfrentarlo con toda la seriedad, pero de una manera seria e imparcial. Y lo tercero es, esperaremos que esto aclare para seguir avanzando en el proyecto de cambio que fue por el cual nos jugamos y por el cual, después de tantos años, finalmente llegamos a lograr al Ejecutivo. Sí, senadora Pizarro, cuando el ex senador y ex embajador Armando Benedetti aterrizó en el pacto histórico, usted publicó un trino en donde lo aplaudió, donde le dio la bienvenida a este proyecto, y ahora que se conocen todas estas conversaciones escandalosas, ¿usted se arrepiente de haber confiado en él? Pues mira, lo primero es que nosotros llamamos a un gran acuerdo nacional, vuelvo y repito como le dije hace un momento. Nosotros tendimos la mano, actuamos con apertura, con amplitud, y por lo tanto los sectores políticos que se acercaron fueron bienvenidos. Lo que no justifica para nada que esos sectores políticos nos hayan traicionado a nosotros como proyecto político, al cambio, y que por supuesto lo que estaban buscando era el poder en términos de una ambición personal y no en una actitud de cambio y de deseo de materializar las esperanzas de millones de colombianos. Yo con el senador Benedetti, aún en ese momento era senador, digamos con Armando Benedetti, tuve una distancia. Eso sí, tengo que dejarlo aquí absolutamente claro, porque tenemos formas completamente distintas y eso no es secreto para nadie al interior de la coalición. Ahora, yo sencillamente, como decía el senador Intrias Prilla, yo creo que nosotros tampoco podríamos predecir ningún tipo de comportamiento, sencillamente sentimos que estamos siendo traicionados en ese espíritu de apertura, en ese espíritu de quererle entregar a Colombia un acuerdo nacional, un gobierno de mayorías, y el mensaje aquí de nuestra parte sí es absolutamente claro. Nuestro gobierno se debe a la gente, a las gentes de nuestro país, está en manos de las gentes de nuestro país. Nosotros y nosotras en este proyecto político vamos a proteger el cambio y el corazón de nuestro proyecto político. Eso sí está por encima de cualquier otra consideración, y se lo digo por una cosa muy sencilla: mi familia ha puesto muertos
en este proyecto político. Mi padre fue un candidato presidencial asesinado, frente al cual no ha existido en 32 años ningún tipo de diligencia en la investigación. Pero lo que es aún peor es con este fiscal que nuevamente se impone un manto de impunidad en el caso por el asesinato de mi padre. Así que, por supuesto, nosotros no llevamos 1 año ni 2 años exigiendo celeridad en procesos, no solamente por violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, sino corrupción rampante en nuestro país. Nosotros llevamos décadas exigiendo justicia, décadas exigiendo una democracia integral, una paz integral y completa. Llevamos décadas en este camino, así que en eso, digamos que no quede un solo manto de duda. Nosotros no vamos a renunciar a nuestras aspiraciones, nosotros vamos a proteger este gobierno que tanto nos costó ganar y por supuesto vamos a defender, vuelvo y repito, el corazón de este proyecto político. Bien, senadora, vamos a hacer una pausa muy cortica, 2 minutos, volvemos con ustedes, tenemos unos compromisos comerciales. En instantes estará nuevamente con nosotros Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, María José Pizarro del Pacto Histórico, senadora, y el senador de la coalición Centro Esperanza, Inti Asprilla. Antes, un par de comentarios en el chat del YouTube Live. Escribe Adriana Suárez: ¿por qué los petristas hablan de ataques de la oposición? Luego Benedetti no era del gobierno Petro. Dice María Gar: lástima el tema de las reformas sin solución. Sea para aprobarlas o no, no se necesitaba caer en eso. Dice Jaime Tapias: Petro se echó la soga al cuello, se hizo el nudo y fue tan que aló la cuerda. Y dice Esperanza Rojas: a Benedetti no lo quiere nadie. Qué personaje más nefasto para el país. Les dejo la pregunta en punta que quiero hacerle a cada uno de nuestros invitados al regresar de esta pausa y les voy a pedir que sean muy breves en sus argumentos. ¿Es el fiscal Francisco Barbosa garante para que las investigaciones no solamente avancen rápido, sino con equilibrio en este caso que tiene entre manos? Regresamos en segundos. Sigue la W. ¿Quieres entender tu mente sin volverte demente? La Biblioteca de Psicología de El Tiempo es para ti. 30 libros para descubrir todo tu poder. Libro 2, Personalidad, por solo 32.900 pesos más el tiempo. Todos los martes en almacenes de cadena o con tu vendedor de prensa. ¿Qué proyecto soñabas hacer cuando empezaste a estudiar? Gana una maestría con la Universidad Nebrija y W Radio. ¿Qué proyecto has soñado realizar? Llega la tercera edición del concurso de la Universidad Nebrija de España y W Radio. Elige tu futuro, donde podrás ganar una beca del 100% para una maestría a distancia. Inscríbete del 23 de mayo al 15 de junio. Universidad Nebrija de España, una de las 5 mejores universidades según Forbes. Más información en nebrija.com/elige tu futuro. ¿Quieres entender tu mente sin volverte demente? La Biblioteca de Psicología de El Tiempo es para ti. 30 libros para descubrir todo tu poder. Libro 2, Personalidad, por solo 32.900 pesos más el tiempo. Todos los martes en almacenes de cadena o con tu vendedor de prensa. Papás Tech de Tecnología Movistar presenta en la W Minuto 60 Movistar. 12:39, faltan exactamente 21 minutos para que cierre el mercado del dólar en Colombia. Paola, ¿usted me puede decir a esta hora cómo se comporta la divisa? Mire, Juan Pablo, el dólar sigue bajando, usted muy bien lo decía, a menos de 20 minutos que cierre el mercado, ya está en 4.274 pesos, se espera que cierre sobre los 4.300, pero pues está cayendo debido a también toda esta crisis política y es un coletazo más del anuncio que se hizo desde la Cámara de Representantes de suspender el trámite de las reformas. El mercado se calma y el dólar empieza a bajar. Aquí estamos en Sigue la W, siempre nuestra cita es de las 12 hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Ya son las 12:40, minuto 60 Movistar. Me voy al Hotel Marriott, porque ¿habló o no habló el fiscal del caso Benedetti Saravia Petro, Jenny? Juan Pablo, buenas tardes. No habló, guardó silencio, intervino durante alrededor de 20 minutos en el medio del evento de la Federación Nacional de Departamentos con la presencia de los gobernadores, pero no dijo absolutamente nada del escándalo, ni de las chuzadas, ni del polígrafo, ni de mucho menos los audios de Armando Benedetti. Lo que sí aseguró y anunció en medio de este evento, Juan Pablo, es que le concederá la suspensión de la orden de captura contra Antonio García, más conocido como
mejor, como Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, más conocido con el alias de Antonio García. Es uno de los cabecillas del ELN que se encuentra en medio de la negociación con el gobierno. Dijo que la concede precisamente porque se da en medio de un proceso de paz. Escuchemos lo que les aseguró a los gobernadores sobre este caso. Que el fiscal es enemigo de la paz total. Hoy mismo o ayer me llegó una nueva resolución firmada por el presidente de la República solicitándome esta vez la suspensión de la orden de captura del señor Antonio García, del ELN. ¿Y qué ha hecho la Fiscalía frente a eso? Verificamos el ordenamiento jurídico y consideramos que sí, que es posible suspender esas órdenes de captura. ¿Por qué? Porque hay 2 procesos en paz en curso que obviamente tienen las críticas que ustedes han venido planteando y que yo he venido planteando también en términos de seguridad, porque ojo, paz no es incompatible con seguridad, paz debe ser compatible con seguridad. Juan Pablo también aseguró en medio de este evento que son más de 3.000 las órdenes de captura que no se han podido cumplir por la ineficacia de los decretos expedidos por el presidente de la República, Gustavo Petro, entre el 30 y el 31 de diciembre del año 2022. Dijo que esto ha afectado incluso las órdenes de captura contra aquellos que estarían relacionados con los homicidios de líderes sociales y señaló que las masacres en este año se han incrementado en un 70% en relación a lo que ocurrió el año pasado. Pero sobre el escándalo que sacude hoy al gobierno de Gustavo Petro, guardó absoluto silencio. Incluso, Juan Pablo, intentamos seguirlo preguntándole que por favor se refiriera a esta situación, pero guardó silencio, no quiso hablar. Sí, pues es que si usted se ha dado cuenta, Paola, en este caso él ha preferido mantener prudencia y son solo comunicados. Sí, pronunciarse a través de comunicados para que no se le suelte la lengua. Así es. Sigue la W desde las 12 hasta las 2 de la tarde, siempre aquí con ustedes. Estamos ya conectados nuevamente en el YouTube Live. Vamos a leer algunos comentarios en el chat del YouTube Live y volvemos con los congresistas. Dice, por ejemplo, María Isabel Rojas Pachón, ¿al fiscal sí no se le exige? Se pregunta él. Y dice también Matilde Rueda, Gustavo Petro tiene el apoyo de sus votantes. También señala en el chat del YouTube Live, Hugo Paternina, Petro no debió aceptar a Benedetti y a Roy porque son unos personajes nefastos. Ese es otro punto de la discusión, pero yo quiero que nos quedemos con el fiscal Barbosa porque pues todos nuestros invitados han coincidido en que aquí la justicia tiene que avanzar y avanzar rápido para que pueda superarse esta situación y eventualmente el presidente recuperar la gobernabilidad. Senador Ciro Ramírez, brevemente, ¿el fiscal Barbosa es o no garante suficiente para que estas investigaciones avancen con equilibrio, transparencia y, por supuesto, todos los elementos que exige la justicia para un caso como este? Juan Pablo, cualquier actuación o acción de la justicia pues debe ser pública y como pública y decisión que tiene sus efectos pues debe ser bien sustentada y conocida por todos los colombianos. Cuando es pública, de manera transparente, pues tiene la veeduría de los colombianos. Por eso es que es garante como fiscal general de la nación, en el marco de la Constitución y la ley, cualquier acción deberá ser sustentada. ¿Y qué mejor garantía que el derecho se hace con pruebas? Y las pruebas se tendrán que formar como base para cualquier decisión que tome el fiscal general de la nación con respecto a este escándalo que esperamos respuestas. Así que la garantía es que la decisión que tome deberá ser pública y conocida por todos los colombianos y tendrá el escrutinio de todos y cada una de las actores de la sociedad. Pero, senador, y ya voy con nuestros otros dos congresistas invitados, pero el hecho de que hasta hace apenas un mes, creo que menos de un mes, estábamos en pleno agarrón entre el presidente y el fiscal, con unas declaraciones altisonantes por demás, incluso el fiscal diciendo que había tenido que sacar a su familia del país por miedo, ¿no cree que eso le puede restar transparencia a la investigación? Es que las decisiones de la Fiscalía General de la Nación o de cualquier operador judicial, pues independientemente de la relación que tenga en lo personal o por sus amenazas contra la familia, tiene que estar sustentado en la ley y en la Constitución, no en unas amenazas, no en su actitud o no en su ideología. Para eso está el derecho y para eso está la ley y la Constitución. Esa es la garantía que tenemos los colombianos y que tiene o que debe tener cualquier investigación. Senador Inti Asprilla, de la coalición Centro Esperanza, ¿es Barbosa el hombre que debe ser garante de estas investigaciones? Mira, el problema es que de ninguna manera uno puede decir que el fiscal Barbosa no tiene la competencia. Sí, sí tiene la competencia.
Lo que pasa es que uno debe analizar cuáles son las garantías de imparcialidad que da el señor Barbosa. Y en eso tengo que decir con toda contundencia que no. El fiscal Barbosa es un opositor del gobierno, es una persona que prácticamente es un uribista metido ahí, digámoslo en términos coloquiales y claros, y además de esto es una persona que sale a hacer juicios a priori sin tener el sustento probatorio. Y yo vuelvo a decir, dígame cómo es posible que el fiscal Barbosa la semana pasada sale a decir que el gobierno ordena unas chuzadas cuando es, primero, un informante del Clan del Golfo, quien le dice a un patrullero de la policía, oiga, hay que interceptar estas líneas, es su mismo fiscal, un fiscal curtido que ha perseguido al Clan del Golfo y que ha dado resultados contra él y que tiene informantes del Clan del Golfo que dice, oiga, ¿sabe qué? En menos de 24 horas vamos a proceder a interceptar esas líneas. Y después el policía, porque mira ahora sí lo cómico, ¿no? Ahora el dicho de un policía no sirve para el centro democrático. Ahora sí un dicho de un policía que dice, oiga, a mí efectivamente me entramparon, tan pronto me di cuenta que me habían entrampado, inmediatamente solicité que pararan esa interceptación y eso sí no se le da ningún valor. Entonces, evidentemente es una persona que no es imparcial, una persona que lo que está es en una agenda de destruir al gobierno y obviamente mire usted también cómo son las cosas. Hoy tenemos al señor Armando Benedetti alineado con el fiscal prácticamente, porque es que el señor Armando Benedetti dice exactamente lo mismo que el fiscal sin tener unas pruebas claras para decir, oiga, Laura Sarabia chuzaba. Y yo también quiero ser absolutamente claro con esto. Yo no tengo ni una relación de amistad con Laura Sarabia, digamos, es un nombramiento que hizo el presidente en su momento, pero sí puedo decir con toda contundencia, oiga, lo que yo he analizado del caso desde la sana crítica, a mí no me da para decir que Laura Sarabia desde acá mandó un tipo del Clan del Golfo a que chuzara a su ex niñera para después, tampoco por ejemplo se ha demostrado cómo iba a tener Laura Sarabia acceso a esas interceptaciones. Entonces lo que tenemos es una persona que sale con grandes, digamos, titulares de prensa, con frases condenando al gobierno, pero cuando se empiezan a ver las cosas de una manera más desmenuzada, no tiene el sustento probatorio para hacerlo. Y lo que nos toca ahora es hacer un debate público con el fiscal, que es el ejercicio que estamos empezando a hacer en este momento y que seguiremos. Sí. Senadora María José Pizarro, yo quiero hacerle la misma pregunta que le hice Ciro Ramírez, pero al revés. El hecho de que el fiscal Francisco Barbosa esté en una posición política completamente opuesta a la del presidente Petro, no es la mejor garantía de que esta va a ser una investigación en donde no se va a andar ni con consideraciones, ni con cualquier tipo de posibilidad de que esto se enrede, sino que al contrario, será una investigación que buscará hasta donde tenga que buscar para que se haga justicia. ¿No es Barbosa el hombre adecuado para llevar a cabo esta investigación? Pues no, mira, a mí sí sinceramente me parece que él no se ha ganado ese título de ser el hombre adecuado para sacar adelante esta investigación. Y le voy a decir por qué. Porque no solamente es lo que ha dicho en el marco de estos episodios desde que se revelaron, digamos, los primeros hechos hace una semana larga, sino que todo lo contrario, él ha venido actuando desde hace tiempo atrás y ha puesto la fiscalía más como un aparato de desestabilización nacional que como un ente impartidor de justicia, es decir, encargado de investigar. Yo la verdad es que sí creo que, y ahí yo sí quisiera cuestionar al senador Ciro, yo no puedo entender cómo uno puede cuestionar a todo el mundo, pero no puede uno cuestionar al fiscal cuando el mismo fiscal general de la nación le dice a la policía y al ejército que no acaten las órdenes del presidente. A mí eso me parece absolutamente grave, porque estamos hablando de un acto casi que podríamos decir que es un acto de sedición y de ruptura. Eso es, pero absolutamente grave. Nosotros lo que le pedimos al fiscal es que actúe como fiscal general de la nación, sin visos políticos, respetando la Constitución, respetando las leyes y respetando la justicia. Por eso es que el fiscal general no nos brinda garantías y lo hemos dicho. Lo hemos dicho hasta la saciedad y lo ha dicho el mismo presidente de la República.
No puede ser que se den investigaciones apresuradas y rigurosas, entre comillas, cuando a él le interesa, pero cuando no le interesa, entonces no se investiga absolutamente nada. En un país donde tenemos una impunidad rampante, entonces no, el fiscal, en mi criterio, no se ha ganado ese honor de ser la persona más idónea para sacar adelante esta investigación. Quisiéramos estar en manos de gente absolutamente imparcial. Como dicen, la justicia es ciega, ¿no? Pues precisamente quisiéramos una justicia ciega en estos momentos, y no por el beneficio personal de nuestro, ni el presidente, ni un proyecto político, sino por el beneficio del país, de este país desangrado, golpeado, de este país desigual. Queremos una justicia que funcione, queremos una justicia que realmente nos brinde garantías. En este momento las gentes están pasando por una situación, yo creo que de mucha incertidumbre, y el mayor acto de responsabilidad aquí es poderle entregar esa certidumbre al país y no contribuir a un incendio por culpa de los intereses personales y las ambiciones personales de una sola persona. Así que aquí la justicia tiene que actuar por el bien del país, por el bien del país. Y nosotros hacemos la misma pregunta que hemos hecho las últimas 3, 4, 5 décadas. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? En estos hechos hay muchísimo que responder, y hay muchísimas inquietudes, y esas son las respuestas que estamos esperando todas y todos. Senador Ciro, la vicepresidenta Francia Márquez dijo textualmente: era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobiernan en favor del cambio para Colombia. ¿Qué tiene que ver ahí la derecha si el escándalo viene desde el pacto histórico, es interno? Camila, yo pienso que usted lo ha dicho y ya ha respondido con claridad. Yo pienso que todos estos escándalos del gobierno han sido dentro del gobierno, han sido a causa de personas muy cercanas al gobierno. Acá sí no pueden echarle la culpa ni a la derecha ni al centro democrático. Acá lo que nosotros hemos venido haciendo es una oposición constructiva desde los argumentos con las reformas que ha propuesto el gobierno en materia social. Hemos presentado alternativas, hemos dicho que estamos de acuerdo con ciertas partes y con ciertas no. Pero cuando hablamos de los escándalos, pues yo pienso que aquí Armando Benedetti sí no tiene nada que ver con el Centro Democrático, o el hijo de Gustavo Petro no tiene nada que ver con el Centro Democrático, o el hermano, o Máximo Noriega, o cualquiera de las personas que han resultado inmersas en todo este escándalo no tienen nada que ver con la oposición. Acá el gobierno debe dejar de inventarse fantasmas y responderle, porque todo ha sido a raíz de personas, no solamente del gobierno, sino de toda la cercanía del presidente de la República. Senadora María José Pizarro, ¿se Sí. equivocó Gustavo Petro al aceptar a Armando Benedetti en su equipo más cercano a la hora de hacer la campaña presidencial? Pues mira, más allá de si existió o no existió una equivocación, lo cierto aquí, lo que a mí me produce un inmenso dolor, es que hay una traición a las esperanzas de cambio de todo un pueblo, con este tipo de O sea, actitudes. para Porque usted mira, Armando Benedetti hoy es un traidor. pues sí, para mí en este momento está actuando de manera absolutamente, vamos a decir, desleal con la gente de nuestro país. Más Ujú. allá de cualquier tipo de relación política, es que estamos hablando de las esperanzas de millones de personas, y yo sí definitivamente no voy a conectar con ello. Me Sí. parece que el señor Benedetti tiene muchísimas explicaciones que dar, y tiene que darlas al país, así como todos los que han permitido la corrupción, el clientelismo, el asesinato, las violaciones a los derechos humanos, que una guerra permeara y que el Mm. narcotráfico permeara las Pero, esferas del poder público, tienen pero, que responder. pero ¿no cree Es usted que que aquí hay muchas respuestas históricas que dar. al Dime. aceptarlo, no cree usted que Petro sabía con quién se estaba metiendo? O sea, cuando uno está buscando amigos o cuando uno va a hacer un negocio, pues uno sabe de quién se rodea. Sí. Y uno no puede decir aquí que Gustavo Petro no supiera quién era Armando Benedetti. Pues mira, es que nada, esto estaba en un acuerdo político. Nosotros hicimos un acuerdo político, firmamos un acuerdo político en el pacto histórico. Hay unos principios éticos y unos principios en nuestro actuar político. Lo dijimos hasta la saciedad, que existían
precisamente unas líneas rojas. Por eso digo, para mí aquí se están traicionando las esperanzas de cambio de un proyecto político que lo ha dejado todo, pero también, por supuesto, de la sociedad colombiana que está anhelante de un cambio, y los anhelos de cambio no han disminuido ni han cambiado, y la gente sabe perfectamente que quienes nos han gobernado las últimas 3 o 4 décadas no van a sacar adelante los cambios. Eso es una mentira. Por eso la gente votó por opciones políticas diferentes, y por eso la sensación de impotencia y de dolor es aún mayor, porque Bien. estamos hablando de la gente que esperaba ese cambio y que lo sigue esperando, y por eso nosotros vamos a defender el gobierno del cambio, por Bien. supuesto que sí. Bueno, una pregunta final para los invitados y tiene que ver con una corta conversación que logró Vicky Dávila con Armando Benedetti en las últimas horas, hay que dar el crédito, y en donde se esboza un tema que me parece un tanto inquietante, y es el de un supuesto consumo de cocaína por parte del presidente. Lo insinúan, nunca lo afirman, pero lo insinúan. Para usted, senador Inti Asprilla, con un asunto como ese, ¿se está cruzando la línea íntima que no se debe cruzar bajo ninguna circunstancia, tanto en política como en medios de comunicación? Mire, yo lo que quiero es que la gente tenga absolutamente claro quién está insinuando ese tipo de cosas. Es una persona que trató de chantajear al presidente Gustavo Petro. Una persona que cuando habla incluso parece a veces estar en un estado, lo digo con toda tranquilidad, a veces que no alterado de conciencia en esos audios, uno lo ve y me dice, este señor está borracho, ¿o qué? Y lo que está pasando en este momento es que hay una persona que que traicionó al proyecto y que básicamente dijo, si a mí no me dan lo que yo quiero, voy a salir a destruir el proyecto. Y en ese orden de ideas, esas insinuaciones por parte del señor Armando Benedetti tienen que ser analizadas bajo los móviles que él tiene. Y hay que tener toda la tranquilidad. Yo conozco al presidente Gustavo Petro. Creo que en este momento lo que hace el señor Benedetti es tratar de destruirlo a como dé lugar, porque no se cedió a un chantaje. Bien. Senador Ciro Ramírez, su opinión al respecto. Pues muy grave, porque estamos viendo que puede esta situación que ha insinuado, como usted lo dice, Juan Pablo, de consumir cocaína, pues cabe la pregunta es, ¿el presidente está en el 100% de sus facultades en determinados momentos? Lo vimos en campaña con unos tragos en Girardot, lo vemos que se desaparece por ciertas horas, llega tarde a las reuniones. ¿Esto es consecuencia del consumo de sustancias o del trago? ¿O qué es lo que está pasando con el presidente de la República? ¿Por qué llega tarde a todos los eventos, a reuniones sumamente importantes? ¿Qué es lo que está pasando? Y también, ¿qué es lo que sabe Armando Benedetti? Porque lo que él insinúa es que si él no lo ponían de ministro o de ciertos cargos por el tema de la cocaína, Armando Benedetti decía, imagínese el presidente de la República cómo está ahí y con todo lo que hace, como insinuando que él también hace ciertas cosas que no afirman, pero deja la insinuación de que consume ciertas sustancias o que sabe pero algo no más se que los cruza colombianos aquí no saben. el límite de lo íntimo. Sí, claro, pero lo está diciendo es la persona que ha compartido en Bien. esa intimidad con el presidente de la República. Senadora Pizarro, ¿usted qué opina? Pues bueno, lo primero es que quiero partir por lo último que dijo el senador Ciro, y es insinuaciones. Aquí lo que estamos es ante un monólogo de Armando Benedetti sin que existan pruebas, sin que existan investigaciones. Se ha armado todo un escándalo por las insinuaciones de un señor movido por el delirio y por la ambición, porque esa es la realidad, así lo demuestra, además en un tono, vuelvo y repito, que es un tono de lo más desobligante en términos generales. Yo lo que he conocido en estos años de la vida política del presidente Gustavo Petro es un líder político con capacidades políticas impresionantes, todo lo contrario, es un dirigente político de tallas mayores. Yo no quiero hacer comparaciones odiosas, pero hemos visto en nuestro país presidentes con muchas menos capacidades políticas para dirigir el país, que no tenían el país en la cabeza.
No, aquí estamos Sí. hablando de un líder político de otra envergadura completamente diferente y yo conozco las capacidades políticas del presidente porque lo hemos visto luchando contra la corrupción, porque lo Ujú. hemos visto denunciando inclusive la Sí, corrupción al interior de sus propias fuerzas políticas cuando sí. se ha dado y además denunciando la narcopolítica en nuestro país y la parapolítica en nuestro Sí. país, perdón. Así que yo creo que aquí se pueden poner en duda muchas cosas, pero no la capacidad política del presidente Gustavo Petro. Senadores, muchísimas gracias a Ciro Ramírez, María José Pizarro, Inti Asprilla por estar con nosotros.